Bueno, Luis, si te parece, vamos dando la bienvenida a todos y te dejo Perfecto, para que arranques la presentación. perfecto. Bueno, buenas noches a todos, gracias por su asistencia y bienvenidos al webinar Comienzo de la Actividad Académica de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires. El agradecimiento de Socava a todos los participantes. Hoy, por el Día Mundial de las Enfermedades Raras en Cardiología, hemos decidido hacer un webinar tomando en cuenta tres enfermedades. Es de consideración que para la Organización Mundial de la Salud, toda enfermedad rara es aquella cuya prevalencia es igual o mayor a 1 en 10.000. Es infrecuente, pero puede estar presente en nuestra práctica diaria, por eso el conocimiento de ciertos tips para la sospecha, el diagnóstico y la actualización de estas enfermedades. Por eso contamos con panelistas y expositores o disertantes expertos en los diferentes temas, y vamos a terminar la charla con lo que es la genética o el estudio eh, genético de estas enfermedades, principalmente en las canalopatías y en el síndrome de Marfan. Para presentar primeramente a los panelistas, nos acompañan la doctora Paz Capito, quien es coordinadora de Clínica de Patología Aórtica del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, médica especialista en multimagen y coordinadora del servicio de TC y resonancia del Sanatorio Trinidad de Palermo, y actualmente es la secretaria del Consejo del Comité de Tomografía y Resonancia de nuestra sociedad. También como panelistas, gracias Paz, buenas noches. Por otro lado, el doctor Marcos Tomasela, buenas noches Marcos, ¿cómo estás? Es el jefe del servicio de cardiología del Hospital Álvarez de Buenos Aires, es también especialista en multimagen y es vicepresidente actual primero de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires. Luego tenemos el gusto y el honor de contar con disertantes expertos en cada materia. Voy a hacer la presentación general y luego, ante cada presentación, los datos de rigor. Nos acompaña el doctor Santiago Rivera, que nos hablará sobre canalopatías. Santiago, buenas noches. Luego disertará la doctora Laura Dragonetti sobre enfermedad de Fabry. Buenas noches, Laura, gracias por tu asistencia. Hola, muchas gracias a Eh, todos. el agradecimiento a la Sociedad de Cardiología de tu participación. Luego tengo el gusto de presentar a la doctora Amalia Elizari, que disertará sobre el síndrome de Marfan. Buenas noches, Amalia, Buenas noches a todos, un un gusto gusto para mí tenerte entre también. nosotros. Y para concluir, la doctora Mariana Gerchikov, que nos hablará sobre los estudios genéticos en canalopatías y síndrome de Marfan. Bueno, le damos hechas las presentaciones de rigor. Por supuesto, luego que terminemos, haremos algunas preguntas y disertaremos sobre estos temas, trataremos de aclarar todas las dudas, por eso tenemos el chat abierto durante toda la presentación de los disertantes, para que quieran hacer las preguntas y trataremos de contestarlas dentro del tiempo y las posibilidades. Hechas las presentaciones de rigor, te doy espacio, Santiago, buenas noches, para que hagas tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las canalopatías. Y este es un grupo de enfermedades que se caracteriza básicamente por la afección de los canales iónicos de la célula miocárdica, y que ocurre principalmente en ausencia de cardiopatía estructural, que es uno de los requerimientos para hablar puramente de cardiopatías, pero esto no, de canalopatías, perdón, pero esto no excluye el hecho de que puedan coexistir variantes mixtas con otros tipos de entidades de afección estructural. Cuando nos referimos a las canalopatías, principalmente hacemos referencia al grupo de los síndrome de QT prolongado, al síndrome de Brugada y a la CPVT, que es la taquicardia ventricular catecolaminérgica, ¿no? Lo interesante es que podemos agrupar a todas estas en tres grandes grupos según la presentación clínica, ¿no? Y esto es algo que a mí me gusta, es un ejercicio que me gusta hacer siempre, y ver si los eventos mayores cardiovasculares, tanto de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que es a donde apuntan todas estas canalopatías, el riesgo de muerte súbita, ocurren en qué tipo de escenario. Entonces tenemos aquellos casos donde esto puede darse ante la actividad física, ¿no? Los esfuerzos. Y esto es un patrimonio puro del QT prolongado tipo 1,
y la CPBT. Otro escenario ocurre en aquellos que reciben estímulos sonoros, o principalmente también durante la lactancia, que es patrimonio del QT prolongado tipo 2. Y después están aquellos cuadros donde los eventos mayores ocurren en situaciones de predominio vagal, principalmente en el reposo durante la noche. Y acá tenemos el síndrome de Brugada y el QT prolongado tipo 3, que incluso coexiste una afección del canal de sodio que es en común entre los dos, pero con ciertas variantes. Ahora, lo interesante también no solo es la clasificación clínica de esto, sino también que este tipo de clasificación, según la presentación, apunta también al tipo de tratamiento. Aquellos pacientes que debutan con eventos mayores en la actividad física son aquellos que responden más al tratamiento beta-bloqueante, mientras que aquellos que lo hacen en situaciones de vagotonismo o en reposo son los que menos responden, y esto principalmente dirigido al QT prolongado. Cuando hablamos del síndrome de Brugada, y ahora ya individualizando un poco cada una de ellas, vemos que es una canalopatía que ocurre principalmente por la afección del canal de sodio, que es una mutación que hace que el canal funcione en menos, y vamos a tener tres formas de presentación, o tres tipos de presentación según la morfología del electrocardiograma, donde el tipo 1 es la que hace diagnóstico, después tenemos el tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es básicamente ese supradesnivel del ST descendente, que principalmente afecta la derivación B1-B2. El tipo 2 y tipo 3 hace referencia más que nada al patrón en silla de montar, que puede o no tener elevación del segmento ST, pero principalmente remarco la importancia del patrón tipo 1, que es el conocido como aleta de tiburón. Ahora, también vamos a ver que estos pacientes en el Brugada pueden manifestarse de forma asintomática, es el grupo donde menos probabilidad de eventos mayores pueden llegar a tener, pero en aquellos que ya presentan síntomas, como el síncope, ya el riesgo de repetir o de presentar un evento de FB o TB es mucho mayor en el seguimiento, y en aquellos que ya tuvieron una muerte súbita resucitada, la probabilidad de repetirse es altísima. Esta diapositiva es muy importante porque si vemos que en las formas existen formas asintomáticas, pero también existen formas asintomáticas sin patrón manifiesto, y esto tiene también una importancia en cuanto al pronóstico, por aquellos que no tienen patrón manifiesto realmente presentan menores eventos que aquellos que sí lo tienen, y es importante no confundir en el diagnóstico, y por eso es importante que cuando uno haga un electrocardiograma sepa elevar las derivaciones B1 y B2 hacia el segundo espacio intercostal para realmente, ante la sospecha de un síndrome de Brugada, corroborar que no estemos subdiagnosticando estos casos. Recordemos que esta es una canalopatía que principalmente afecta al epicardio del tracto de salida del ventrículo derecho, con lo cual la importancia de elevar estas derivaciones es para estar más en plano cuando uno ve los vectores de despolarización electrocardiográficos. En cuanto a la fisiopatología, no voy a adentrarme mucho en esto, pero sí es importante saber que el gran problema del síndrome de Brugada es la dispersión de la repolarización transmural, pero también esto ocurre en sentido longitudinal en el tracto de salida del ventrículo derecho, y la dispersión de la repolarización longitudinal es lo que predispone a la formación de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y esto es dado por la formación de gradientes eléctricos entre células, entre diferentes grupos celulares, que se ve por la disfunción de diferentes tipos de canales. Ahora, es importante que en las canalopatías nunca es una sola mutación, a veces hay mutaciones compartidas que pueden llegar a estar presentes en un mismo síndrome. Vemos que el número de pacientes que presentan, si bien hay una predisposición por el sexo masculino en los eventos mayores, vemos que también hay una predisposición por el grupo etario, y la edad media entre los 35 y los 45 años pareciera ser el grupo donde más eventos encontramos, esto si no hablamos un poco de epidemiología, y hay una mayor incidencia de arritmias en aquellos pacientes que tienen asociado repolarización precoz, como vemos la onda de Osborne y la elevación del punto J, en las derivaciones inferiores, la R' en la derivación ABR, y si vemos alteraciones de la onda T en los T farmacológicos con bloqueantes sódicos. Y
para hacer una disquisición terapéutica, recordemos que en general los pacientes que tienen síncope, obviamente, y muertes súbitas recuperadas son aquellos que están en mayor riesgo de volver a repetir estos eventos, con lo cual son aquellos que son candidatos claros para desfibriladores. Hay algunos que si se induce la fibrilación ventricular en un estudio electrofisiológico, esto apoya aún más en aquellos que son sintomáticos. En aquellos que son asintomáticos es un poco más discutible, pero en aquellos que no tienen historia familiar, son asintomáticos e incluso no tienen patrones manifiestos en el electrocardiograma, realmente estamos hablando de cuadros de menor riesgo, por lo cual no requeriríamos la terapéutica de desfibrilación como una medida inicial. Ahora, pasando al síndrome de QT prolongado, habíamos dicho que habían 3 patrones o 3 tipos de síndrome de QT prolongado. Estas son las formas clínicas habituales, con lo cual no significa que no hayan múltiples tipos de síndrome de QT según la variante o la mutación que uno pueda encontrar. Y aquí pueden tener un ejemplo en la tabla 1. Pero cuando hablamos de la clínica nos referimos a aquellos que tienen el QT tipo 1, que es básicamente la pérdida del segmento ST por la presencia de una onda T de base muy ancha. Y estos son los pacientes que realmente presentan síncopes en la actividad física. Está descrito que la natación es el ejemplo característico. El long QT tipo 2, principalmente ante estímulos auditorios y auditivos, perdón, y la lactancia. Y en este caso lo que vemos es una onda T bífida y plana. En algunas situaciones principalmente está alterada la corriente de potasio en la fase 3, pero en el Q3 tipo 3 es interesante porque lo que está alterado es el canal de sodio, que en este caso actúa en más, a diferencia del Brugada. Es la misma mutación, el mismo canal que interviene en el desarrollo del síndrome de Brugada, solamente que en el síndrome de Brugada lo hace por disfunción y en este caso lo hace por una función extra. En estos casos lo que vemos es un ST, un segmento ST muy largo y un onda T tirando a la normalidad. La arritmia clínica, que es el hallmark de estos casos, es la torsión de punta. En el síndrome de Brugada es la fibrilación ventricular. Quiero mencionar en 20 segundos que existe también una variante que es el síndrome de QT corto, que es una variante gravísima, de pésimo pronóstico, muy agresiva, que se asocia con diferentes alteraciones en diferentes genes. Hay diferentes tipos de estas variantes y generalmente lo vemos cuando encontramos QT corregidos menores a 300 milisegundos. Es un cuadro realmente con una sobrevida muy, muy pobre. Y por último tenemos la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que en realidad hablamos de polimorfismo, pero la TB, el paradigma de taquicardia ventricular en estos casos es la taquicardia ventricular bidireccional, como pueden ver en el electrocardiograma. Y el mecanismo de esto es por sobrecarga de calcio intracelular durante la diástole, que principalmente se da por que tenemos un aumento de la función del receptor de rianodina, con lo cual capta calcio más de lo normal y esto hace que durante la diástole haya efusiones de calcio y genere un tipo de mecanismo de arritmia que se llama actividad gatillada por la presencia de pospotenciales tardíos. Y también esto puede ocurrir por la presencia de una disminución de la función de la calcecuestrina, que es la proteína que reabsorbe el calcio antes de que inicie la diástole, y un déficit de esto puede generar calcio libre durante la diástole. Lo otro importante es saber que la intoxicación digitálica o la digoxina es una medicación que realmente puede contribuir a la formación de todo este tipo de arritmias y es importante siempre tenerlo como barajando el diagnóstico diferencial en las canalopatías. Y para ya ir terminando y dando un resumen un poco de todo lo que dijimos, siempre que sospechemos una canalopatía y veamos que el paciente debuta con una fibrilación ventricular y es la arritmia predominante, consideremos el síndrome de Brugada como opción y busquemos todas las características que hemos hablado. Cuando la arritmia clínica preponderante es la torsión de punta, pensemos en algún tipo de los diferentes tipos de síndrome de QT prolongado. La taquicardia bidireccional es patrimonio de la CPVT. La intoxicación digitálica puede dar cualquiera de estas, así que siempre interrogar que no esté involucrada.
Y viéndolos de la actividad física, recordemos que aquellos que hacen estos eventos durante el ejercicio son principalmente el síndrome de QT prolongado tipo 1, la CPBT, con los estímulos sonoros o la lactancia, el síndrome de QT prolongado tipo 2, y durante el reposo el síndrome de QT prolongado tipo 3. Aquellos que responden bien al tratamiento beta-bloqueante, que es la primera línea de tratamiento, son aquellos que manifiestan estos eventos durante la actividad física, aquellos que hacen eventos cardiovasculares graves fuera de lo que es la actividad física. Hay que considerar seriamente la necesidad de el implante de un desfibrilador. Así que con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias, Santiago, por la charla, gracias por respetar el tiempo. Aclarar también que el doctor Santiago Rivera es el jefe de electrofisiología del Sanatorio Anchorena de Buenos Aires. Continuando con las charlas, presentar a la doctora Laura Dragonetti. Ella es médica especialista en clínica médica y diagnóstico por imágenes, subespecialista en imágenes cardiovasculares, tanto en TC como en resonancia, y se desempeña actualmente en el Hospital Alemán, en el Hospital Militar Central, Instituto IMAT, y expondrá sobre enfermedad de Fabry. Cuando quieras compartir, Laura. Hola, buenas noches a todos. Voy a compartir la pantalla. Seguimos aclarando que está abierto el chat para hacer las preguntas que consideren. Trataremos de responderlas a todas. Y una vez que terminemos las presentaciones, haremos una disertación con los panelistas. Cuando quieras, Laura. Muy bien. Bueno, vamos a hablar en este caso ahora de la enfermedad de Fabry y de su sospecha fundamentalmente. Sabemos que 300 millones de personas viven en el mundo con una enfermedad rara y muchas de ellas tienen manifestaciones cardiológicas, por eso es importante que podamos reconocerlas, ¿sí? En el caso de la enfermedad de Fabry, es una enfermedad ligada al cromosoma X que se produce por un déficit enzimático. La enzima es la alfa-galactosidasa A y altera esto el metabolismo de los glucoesfingolípidos, que entonces se acumulan en diversos órganos, ¿no? En diversas partes del cuerpo humano. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Lo que estamos viendo acá. El diagnóstico de esta enfermedad, por no conocerse, se retrasa en los hombres casi 14 años y en las mujeres 16, ¿sí? Esto es una alarma para todos nosotros. Mucho más si vemos estas imágenes donde todos estos pacientes tienen una reducción de su expectativa de vida, ¿sí? Si a esto le sumamos que aparte tardamos casi 16 años en diagnosticarlo, esto se transforma en una bomba de tiempo que nos complica y bastante más al paciente. ¿Por qué pensamos que hay retraso en el diagnóstico? Fundamentalmente retraso porque hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales posibles. Mayormente se confunde con enfermedades reumáticas, pero hasta hay niños que se confunden con un APEX. Entonces terminan en cirugía y todo es muy problemático y el paciente sigue perdiendo tiempo, ¿no? Pensemos que estamos frente a una condición multisistémica, que es la enfermedad de Fabry, y que tenemos que evaluar uno por uno todos estos, el corazón, el riñón, el gastrointestinal, la piel, el ojo, el oído. Pero les quiero mostrar lo que no se nos puede pasar. No se nos puede pasar esto, ¿sí? A nivel de la piel, estos son angioqueratomas, ¿sí? Son precoces y se ven en ambos sexos, son muy frecuentes en el Fabry en la zona del short de baño, ¿sí? Son maculopápulas rojo-violáceas que no desaparecen a la vitropresión y que generalmente se dan en la zona del short de baño, pero también puede darse en mucosas. También se ven en palmas y plantas, y todo este cuadro también puede acompañarse, y no se olviden, por un fenómeno de Raynaud. Por eso también siempre se los confunden, ¿no?, con todas las reumatológicas. Otra cosa muy importante es la córnea verticillata. Esto es muy sencillo, es muy fácil de hacer, simplemente con una lámpara de hendidura, que es de muy bajo costo. Lo que se ve es una opacificación, ¿sí? Esta opacificación de la córnea se da por los mismos depósitos, y esto es muy sencillo y es casi patognomónico. Otra cosa a evaluar es el riñón. Muchos nefrólogos hacen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la enfermedad empieza con una alteración del filtrado y termina con una insuficiencia renal terminal. Empieza con podocituria, proteinuria, hasta la insuficiencia renal. Pensemos también que en las imágenes los quistes parapiélicos también son muy frecuentes.
Hay algo fundamental que se ve desde los chiquitos, que son las acroparestesias en la parte del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Son dolores, crisis dolorosas en palmas y plantas, que se dan generalmente nocturnas, son crisis nocturnas, que se pueden desencadenar por el frío, por el calor, solamente por hacer ejercicio o por la fiebre. Esto es terrible y esto sí altera lo que puede ser toda la vida de lo que es un niño. Esto pasa desde los 10 años. Imagínense, esto pasa en la infancia. Entonces es muy complicado en el colegio, en su vida social, de todo punto de vista y de todo aspecto. Por eso hay que tener muy claro, chicos, dolores, palmas y plantas que no ceden con los analgésicos comunes, también hay que pensarlo. Y cuando ya tenemos, por ejemplo, una ACV en un joven adulto, tenemos que pensar, ¿sí? Que puede ser una enfermedad de Fabry, porque podemos tener también un ACV isquémico, podemos tener imágenes donde encontramos como acá se ve una hiperintensidad en la zona del pulvinar, lesiones periventriculares como se ve en la imagen C, o podemos tener una dolicoectasia de la vertebral que también es muy frecuente en la enfermedad de Fabry. Y esto hace que los pacientes tengan hipoacusia o sordera súbita, ¿sí? Y es por la dolicoectasia de la arteria vertebral también. Ahora, ¿qué pasa en el corazón? ¿Qué es lo que lo queremos evaluar hoy? Bueno, la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte. ¿Sí? La mayoría de los pacientes tienen algún tipo de compromiso cardíaco y lo más frecuente de encontrar es la hipertrofia. Múltiples vías de compromiso, que lo estamos viendo en esta enfermedad. Engrosamiento de las válvulas, apoptosis en los cardiomiocitos, que llevan a la hipertrofia, a la fibrosis, y así se va retroalimentando esto. Depósito también en el endotelio con isquemia, alteración de los sistemas de la conducción con bloqueo, bradicardia, taqui, arritmias. ¿Sí? Esto es múltiple, esto es lo que pasa en el Fabry. Pero fundamentalmente tengamos en cuenta que hay una miocardiopatía hipertrófica que es de tipo concéntrica, sí, que es lo más frecuente. Hay disfunción valvular, principalmente de la aorta y después de la válvula mitral, en un 50% de los pacientes. 1 de cada 3 hace hipertrofia del BD. Hay alteración del sistema de conducción y angina, síncope y muerte súbita. Eso es más o menos un pantallazo rápido de lo que podemos encontrar. Podemos encontrar en el PR corto, en el electrocardiograma, sobrecarga del VI, bloqueos, braditaquiarritmias. En el eco, la hipertrofia concéntrica que dijimos, la dilatación de la aurícula, ¿sí? Y dilatación también puede verse de la raíz de la aorta, que también es muy común. Bastantes pacientes tuvieron esto. Pero bueno, ustedes saben, yo me especializo en imágenes, entonces vamos a las imágenes y a lo que yo frecuentemente hago con estos pacientes, que es la resonancia cardíaca. ¿Y por qué insisto tanto con esto? Fundamentalmente porque la resonancia permite una cuantificación exacta y reproducible de los volúmenes, fin de sístole, diástole, stroke, de la fracción de eyección y de la masa. Sabemos que eso es el gol estándar, pero no solo por eso, sino porque me puede ayudar en la caracterización tisular. Y para mí, en este caso, eso es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces uno quiere saber la fracción de eyección, si está preservada o no, pero la caracterización tisular y lo que me da la resonancia es poder evaluar ese tejido y poder hacer como una histología de la imagen que estamos haciendo. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos la evaluación, la parte morfológica por secuencias anatómicas, la parte funcional por el cine y, como podemos ver acá a la izquierda en esta imagen, y después la evaluación del tejido por la caracterización tisular. Todo eso lo juntamos y evaluamos un protocolo de estudio. Este es un protocolo clásico, ¿eh? La mayoría de los pacientes tienen este protocolo, incluso las miocardiopatías. Secuencias morfológicas son secuencias sangre negra, secuencias función son sangre blanca y secuencias realce tardío pueden ser blancas o negras, pero siempre son post-gadolinio o post-contraste, y eso es lo importante. Esto nos va a dar como conclusión en este caso del Fabry, como de otras miocardiopatías hipertróficas, todas estas fenocopias, ¿sí? Las imágenes son parecidas en su movimiento, en su función, pero no vamos a poder saber de cuál estamos hablando hasta que pedimos la ayuda a la caracterización tisular y al gadolinio. ¿Sí? Recordemos que cuando yo hago una secuencia de realce tardío, estoy hablando de una secuencia post-contraste que me habla donde yo encuentro brillante el miocardio, o sea, me indica que el gadolinio ha quedado allí y ese miocardio es anómalo. ¿Sí? Entonces,
Eso es caracterización tisular y ese es el caballito de batalla hoy en día de la resonancia. ¿Por qué? Porque pudimos ver que cada una de estas imágenes que anteriormente vimos, que las podemos ver en cine, muy lindas, podemos hacerle contraste y después evaluar que una se trataba de miocardiopatía familiar, la otra de una amiloidosis y la tercera de una enfermedad de Fabry, por el simple hecho de poder haber encontrado un realce de tipo inferolateral basal característico. Vamos a hablar un poquito más de este. Vamos a ver que es un realce que respeta el subendocardio, que no toma un territorio coronario fundamentalmente, y esto es detectable en más del 50% de los pacientes. Entonces es muy importante y a tener en cuenta cuando yo hago el estudio de la resonancia. No es nada nuevo, sino que esto puede verse desde la época del 2003. Moon lo presentó junto con McKenna, con Dudley Pennell y Perry Elliott, hicieron estas imágenes de la izquierda. Los de la derecha son pacientes míos. Fíjense que donde estemos, el Fabry se manifiesta igual, sea en la zona norte o acá en la Polo Sur, estamos todos mostrando un Fabry con un realce inferolateral basal, en mi caso más extenso incluso. Elaboramos con el tiempo y también con la ayuda del grupo de Moon una serie de casos que lo publicamos. El que quiera interesarse más puede buscar este artículo. Hicimos 99 pacientes en un resonador y los dividimos en 4 grupos según sexo y edad y evaluamos la hipertrofia y la fibrosis miocárdica en todos ellos. Lo que encontramos básicamente que la hipertrofia fue aumentando a nivel que pasaba el tiempo. Después de los 40 casi todos tenían hipertrofia, más en los hombres que en las mujeres. Y después esto lo sumamos a qué pasaba con la fibrosis. Y con la fibrosis también veíamos que el paciente, luego de los 40, la mayoría tenía ese realce inferolateral basal que se iba extendiendo a medida que pasaba el tiempo y era mucho mayor. Aparte, recuerden que la fibrosis se asocia a factores de riesgo de arritmias y muerte súbita, o sea que es un factor pronóstico más ominoso. Tomamos nuestro trabajo y lo adaptamos a otro artículo que también les recomiendo si están interesados en evaluar Fabry, que lo lean, que es el de Pieroni. Y entonces lo que hicimos fue correlacionar, es lo que dice que hay 2 estadios, un estadio preclínico, una fase preclínica y una fase clínica. Nosotros lo que hicimos fue ver estas imágenes y compararlas, viendo que hay una fase de alteración microvascular, después hay otra fase de acumulación, luego no se sabe cuál es la causa que se produce, que es el gatillo de la inflamación. La inflamación lleva a la hipertrofia, comienza el realce y finalmente terminamos con la fibrosis y la insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre hoy en día? Que nosotros podemos detectar esta fase de acumulación. O sea, eso es importante para nuestros pacientes, detectar cuándo es la fase de acumulación. Y eso lo permite hoy en día estas secuencias nuevas que son las secuencias del mapping. Por eso, mi consejo es, si hay un paciente, lo primero que yo le hago, después de hacerle toda la batería de estudios y el eco, es para saber en dónde estoy ubicada con él, hacerle una resonancia cardíaca. Si el paciente no puede recibir contraste, no importa, porque las secuencias mapping nativa, me van a dar la opción de poder diagnosticar igual. No solamente el Fabry, puedo ver también amiloidosis u otro tipo de enfermedades. Por eso, hoy en día es súper importante. No es el motivo de mi charla, pero bueno, se los aconsejo que lo lean y que se interioricen porque es todo lo que nos va a ayudar. Porque como decimos acá, me va a ayudar a la detección precoz de la enfermedad. En este caso, ¿por qué? Porque los lípidos van a hacer que la curva de relajación T1 haga una caída rápida, ¿sí? Cuanto más rápido cae el T1, la intensidad de la señal va disminuyendo, los valores van a ir siendo más bajos, y en este caso, si nosotros transformamos, los valores a una escala de colores, vamos a darnos cuenta que lo normal en el miocardio es que se vea verde, por lo menos en mi escala de mis valores de referencia de colores, ¿sí? Hay que tener muy claro que para hacer unas secuencias mapping yo tengo que tener muy bien validado mi equipo y con un rango de valores normales de T1, mapping, extracellular volume, que es post-contraste, y mapping T2. No es fácil de conseguir, pero si lo hacemos es muy útil.
Si los valores son bajos, yo puedo pensar en dos cosas de las miocardiopatías. Puedo pensar en Fabry y puedo pensar en depósito de hierro, en una hemocromatosis. Como no en nuestro caso, porque estamos hablando de una miocardiopatía con engrosamiento parietal, vamos a pensar que esta imagen que tiene puntitos, como ven aquí en el medio, azules, ¿sí? Dentro de esta hipertrofia a nivel del septum, esto es atribuible al depósito de los lípidos. Y sobre el lado inferolateral basal, como vemos acá, que los colores están aumentados, el aumento de colores me va a hablar de edema o fibrosis. En este caso es fibrosis porque lo tenemos evaluado junto con la imagen de realce tardío que tenemos ahí a la derecha. Entonces, recordemos, T1 mapping, valores bajos, ¿sí? Para la enfermedad de Fabry. Esto ya está demostrado, fíjense cómo está en este artículo también de Mundo, donde pueden ver muy bien la zona del septum, donde se ve acá muy bien el septum y las áreas que tienen depósito. Las imágenes blancas son lípidos. Estos lípidos son los que acortan el tiempo, me dan valores bajos. Los valores bajos se reproducen en colores azulados, por ejemplo, en mi septum del miocardio. Y después en la cara inferolateral donde encontramos la fibrosis. Bien, esta es la demostración histológica de lo que pasa en nuestro paciente. Y hoy en día la resonancia es algo que me puede estadificar y me puede decir cómo está nuestro paciente. Súper útil. Por eso nosotros recordemos que hay una evolución en esta miocardiopatía. Primero se almacenan los esfingolípidos y lo veo por el mapping. Después puede haber inflamación, no se sabe la causa o en qué momento en realidad pasa este gatillado, y la inflamación también se ve consecuencias T2 en la resonancia. Pudo tener después la hipertrofia ventricular izquierda, que se ve muy bien, como vimos antes, en las secuencias de cine, en las secuencias anatómicas. Y por último, las secuencias, lo que encontramos es fibrosis, ¿sí? La fibrosis miocárdica que se ve posterior al gadolinio. Se almacena, se inflama, se hipertrofia y se fibrosa, como lo vemos acá. A la izquierda, lo más precoz, el mapping. A la derecha, el realce tardío con el inferolateral basal afectado. ¿Qué me pasa cuando estoy ahí en la fibrosis? Es tarde. Llegué al paciente tarde. Por eso, todo nuestra fuerza tiene que estar en llegar al diagnóstico precoz en todos estos pacientes. Por eso, en la enfermedad de Fabry, como conclusión, recordemos que es una enfermedad grave, rara y progresiva, que algunos llevan muchísimos años con el rótulo de miocardiopatía de cualquier otro origen, pero no se diagnostica Fabry. Por eso tenemos que aprender, reconocerla, sospecharla, ver esos angioqueratomas, estos pacientes que me vienen con dolores en palmas y plantas desde chiquitos, chicos que no duermen porque tienen ese dolor que no pasa con antiinflamatorios. Tengo que pensarlo, chicos que tienen diarrea, náuseas, vómitos en el colegio, que no hacen gimnasia, no hacen deporte, y todo se ve porque, bueno, quizás sea algún indicio que me esté hablando de esta enfermedad. Por eso hay que conocerlas y arribar al diagnóstico certero. Así que muchas gracias y espero que les haya servido en este caso. Muchas gracias. Excelente, Laura. Interesante los tips clínicos, que es fundamental, y es el inicio del estudio. La hipertrofia ventricular como para evaluar a estos pacientes, pero sobre todo las nuevas técnicas como es el T1 mapping para hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y evitar la progresión hacia la enfermedad cardíaca, que como vos dijiste, es una relación directa, progresiva y sumativa entre la extensión de la fibrosis y el riesgo de muerte súbita. Bueno, para continuar con la disertación, presentamos a la doctora Amalia Lizari, es la jefa de la sección Cardiopatías Congénitas del Adulto del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y nos va a hablar sobre síndrome de Marfan. Amalia. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Se escucha y se ve bien? Perfecto, tu presentación está muy bien. Buenas noches a todos, gracias por la invitación a SOCAVA, a todo el comité que le integra, y como vos bien dijiste en tu introducción, las enfermedades raras, si bien tienen una baja incidencia, nos competen a los agentes de salud a estar siempre atentos a poder detectarlas y que no pasen por alto, y constituyen, a pesar de su rareza, más de 7.000 enfermedades definidas por la OMS. Y bueno, entre ellas está el síndrome de Marfan, prácticamente en las primeras cuando buscamos identificarlas. Vamos a brevemente en los próximos minutos ver cuáles son los tips, ¿no es cierto?, para su sospecha y
y diagnóstico. Como ustedes saben, el síndrome de Marfan se encuentra dentro de las enfermedades hereditarias del tejido conectivo y estas no hace tanto tiempo que fueron descritas por primera vez, esto data de la década del 50, y cuando hablamos de síndrome les recuerdo que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos, que son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones porque concurran más de una enfermedad. Y me interesa que de esta exposición breve queden todos con el recuerdo de combinar esta tríada de alteraciones esqueléticas, como muestra la imagen, huesos largos, deformaciones torácicas, afecciones oftalmológicas, entre ellas sin duda la vedette, que es la luxación del cristalino, y por supuesto el impacto fuerte del compromiso cardíaco, que es sin dudas lo que nos compete como cardiólogos, pero que impacta significativamente cuando no hacemos un diagnóstico temprano, precoz, y abordamos el tratamiento en la expectativa de vida reducida para estos pacientes. Y fundamentalmente en ellos, como ustedes saben, la dilatación de la aorta, fundamentalmente en el segmento proximal. La incidencia, si bien baja, ronda en el 5 a 10.000 de los nacidos vivos, pero tiene una alta penetración, es una autosómica dominante desde el punto de vista de herencia, donde de alguna manera en la década del 90 esto aportó mucho a la patología, se identifica cuál es el gen que fundamentalmente aparece como variación patógena de manera más frecuente, que es el de la fibrilina 1, y como ustedes saben, la transmisión, digamos, en el caso de familias afectadas por esta entidad, se da en la mayoría de estos pacientes, en un 75% existen antecedentes familiares, pero remarco la importancia que tiene reconocer que hay un cuarto, un 25%, donde la mutación es de novo y que suelen ser a veces aquellos con presentación más precoz y más severa. La variabilidad fenotípica sabemos que es importante y que por supuesto siempre tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales donde el rango puede ser amplio y en algunos de ellos, como el Lois-Dietz, el riesgo de disección y patología aórtica es más grave, y otros donde por ahí probablemente la combinación o afección es de otros sitios del aparato vascular y no solamente localizado en la aorta, como ocurre con el Ehlers-Danlos vascular. Yendo un poco entonces a esto que a veces nos preocupa porque vemos demasiado score y demasiadas combinaciones, pero que entre todos hoy intentaré simplificar. Primero, que a nivel mundial fue en la década del 80 y a partir del descubrimiento del gen de la fibrilina que nos empezamos a acercar a un diagnóstico, digamos, médico. La primera clasificación de criterios de la Universidad de Bélgica, de la Universidad de Ghent, surge en el año 96 y a partir de esa sí se toma la definitiva, digamos, que es la que nosotros implementamos en la actualidad, que es la modificada o segunda clasificación en criterios, donde me interesa que ustedes pongan atención en que fundamentalmente estos pacientes, y lo que tenemos que sospechar es cuando nos encontramos con alguno de ellos con dilatación, ¿no es cierto?, de la raíz aórtica, esto clasificado cuando no existe historia familiar y que se ve simplemente la dilatación con un Z-score, que sería el estándar con un desvío más de 2, asociado esto con la luxación del cristalino, o puntualmente la dilatación de la aorta con la asociación del hallazgo de la mutación de la fibrilina 1. Y como tercera situación, sí, el compromiso que todos nosotros estamos familiarizados en sospechar cuando vemos alteraciones esqueléticas nuevamente asociadas a la dilatación aórtica. De estas combinaciones restaría, que es menos frecuente, la que no hay afección, ¿no es cierto?, aórtica, y el paciente tiene la luxación del cristalino, con lo cual cobramos importancia en el peso que esto tiene asociado a la mutación. Esto sería entonces un caso de novo, digamos, sin historia familiar. Remarco la importancia de la dilatación de la aorta. En el caso de historia familiar previa, simplemente agregar la dilatación de la raíz aórtica, y lo nuevo que tiene esta clasificación es que considera el Z-score también en los chicos como grupo afectado, o que directamente con la historia familiar tengamos un score sistémico con una puntuación arriba de 7, que ahora la voy a describir muy brevemente, o directamente la historia familiar con la asociación de luxación del cristalino. Todos estos aspectos, digamos, o criterios hacen diagnóstico del síndrome de Marfan. En cuanto al score sistémico, por suerte contamos también con la Fundación Marfan y rápidamente la puntuación que uno teniendo al paciente frente al examen físico lo puede hacer, pero fundamentalmente remarcar que el mayor puntaje lo llevan a aquellas deformaciones torácicas o el signo del pulgar o de la muñeca, como está mostrando el gráfico, y que luego hay
hay otros, pero que no son los que en la práctica probablemente estemos midiendo habitualmente, como la protrusión del acetábulo o a veces la ectasia dural en alguna imagen de columna, sino que fundamentalmente se agregan las alteraciones faciales, la presencia de neumotórax, estrías en la piel, u otras alteraciones oftalmológicas como puede ser la miopía, y por supuesto otras cardiológicas que vamos a comentar más adelante. Esto sería para mostrarles cómo fácilmente con los datos de edad, sexo, peso, altura del paciente y poniendo en la puntuación aquellas alteraciones esqueléticas y otras que tienen presentes, podemos establecer un valor de corte de puntuación de 7 para llegar al diagnóstico, ya sea aislado cuando se trata de que hay historia familiar, solamente esta puntuación, o asociada a otros de los hallazgos como ya comentáramos. Recordar que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades donde hay afección vascular, entre ellas también revisar la presencia de úvula bífida o atrófica, como sucede en el OIS-10, o el hipertelorismo y otros trastornos, digamos, que también son frecuentes en el Marfan en cuanto a paladar hendido o digamos, micrognatia. Asociación de prolapso de la válvula mitral o hallazgos esqueléticos, retraso cognitivo como sucede en el Frinsen-Goldberg, o otras entidades como aquellos pacientes que tienen una gran prevalencia en tortuosidad arterial y que pueden asociarse también a la dilatación aórtica. Así que este esquema de definir nuestro diagnóstico, pero siempre recordar que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades. Algunas de ellas con la variante que seguramente comente la doctora Berchikov del mapeo genético, y que por supuesto algunas de ellas tienen más prevalencia en afección de la válvula mitral, a diferencia del Marfan, que donde obviamente la mayor afección está dada en la dilatación de la raíz y de la aorta ascendente. En el examen físico, para arribar al diagnóstico, vamos a incluir entonces toda la evaluación de lo que fuimos comentando, faz y escara, medir al paciente la longitud de extremidades, calcular la superficie corporal y el body mass index, evaluar la morfología y alteraciones que pueda tener el pectus, ya sea excavatum o carinatum, la presencia de escoliosis, estrías en piel, la libido reticularis, el pie plano, y aquellos signos que por dilatación de la aorta podamos ver asociada a insuficiencia aórtica también. Analizar la presencia de pulsos o que estos falten, y bueno, todo lo que nos haga pensar si hay compromiso ya no solo de la válvula aórtica, sino también de la mitral, o signos de insuficiencia cardíaca cuando los pacientes pueden llegar a presentar también miocardiopatía. Completar con esto en el examen, siempre recordar de escuchar y ocultar el dorso, justamente para descartar en tortuosidades vasculares que no haya circulación colateral desarrollada, o en el diagnóstico diferencial del paciente que pueda tener coartación de aorta o afección también del aparato pulmonar. Yendo entonces a los métodos diagnósticos, todos sabemos que es crucial y fundamental para el diagnóstico realizar un ecocardiograma, obviamente su variante de Doppler, para poder evaluar la función valvular, teniendo una sistemática prolija de las mediciones, sobre todo de la raíz, de borde interno en diástole, como hacemos en adultos, en sístole en los chicos, y medir donde está perdida la unión sinotubular, la aorta ascendente en su porción proximal y distal. Nos ocurre en la práctica que a veces las ventanas ultrasónicas son dificultosas, o que el paciente pueda tener ya una dilatación cercana a los parámetros de tratamiento, o que veamos crecimiento en el tamaño de esta dilatación, y sin dudas a todos ellos en el seguimiento les realizamos como complemento y efectividad, digamos, o certeza, digamos, en cuanto al tamaño que tenga la aorta en todos sus trayectos, una resonancia magnética o tomografía computada, que también nos va a permitir, cuando está hecha, bueno, por todo el grupo que hoy me rodea, ¿no es cierto?, que especialistas en multiimagen, saben que hay que hacer la medición correcta de manera transversal, evitando errores, y que esto nos permite un seguimiento prolijo para todos los pacientes. A su vez también la tomografía nos permite analizar la presencia de distorsión o afección en los vasos extracardíacos, y completar en equipo interdisciplinario, como ya dijéramos, para arribar al diagnóstico, tanto el mapeo o estudio genético en algunos casos, como las evaluaciones oftalmo-traumatológicas, neumonólogo, y a veces con el dermatólogo también, que pueden ser los primeros en sospechar el síndrome y derivarnos el paciente.
Por otro lado, quiero remarcar la importancia, este trabajo fue hecho por un grupo multidisciplinario nuestro, argentino, de ahí de tener los valores y datos en nomogramas normales del tamaño de la aorta en sus diferentes estructuras, y que esto es importante porque sabemos que normalmente cuando no hay síndromes que afecten la aorta, prácticamente el incremento es muy pobre o menos de 1 milímetro al año, a diferencia de lo que le ocurre a los pacientes con Marfan, donde esto se ve significativamente incrementado anualmente, a veces en más de 1 milímetro y puede llegar hasta 3 milímetros por año en la población de seguimiento. Para ya finalizar, porque de alguna manera por ahí surgen preguntas en cuanto a sí, la indicación de tratamiento, de intervención, me interesa remarcar la importancia que tiene en el diagnóstico descartar siempre el compromiso de la aorta, como así de la válvula mitral, y que eventualmente no haya miocardiopatía asociada, y que con esto vamos a determinar el riesgo y la necesidad de intervención de nuestros pacientes, los cuales van a requerir de un seguimiento de por vida. En eso somos muy prolijos en la modalidad de trabajo, en verlos en general mínimo una vez al año, y dependiendo en el estatus clínico que estén, hacer más frecuentes estos controles. Implementamos también un tratamiento farmacológico preventivo, del cual puede surgir alguna pregunta o discusión, porque sabemos que para una eficacia en evitar, digamos, no es que se justamente previene, ¿no?, sino que se retrasa la dilatación aórtica, dar vasodilatadores, inhibidores de la angiotensina, o beta bloqueantes, y no dejar de promover una buena calidad de vida para nuestros pacientes en cuanto a actividad física, evitando el ejercicio isométrico, evitar las condiciones de tabaquismo que siempre ponen en riesgo a la enfermedad en la aorta y otras adicciones, promover la inmunización, cuidado obviamente odontológico para evitar infecciones, y no olvidarnos en las mujeres o en el grupo familiar siempre hablar de una asesoría genética, de la anticoncepción, y estratificar a nuestras pacientes para el riesgo de embarazo, que en general la disección es muy temida en el contexto, pero justamente ocurre en aquellas pacientes que no tienen el diagnóstico previo. Seguirlos con screening familiar en el momento de la primera consulta. Acá las guías que fueron publicadas en los últimos años en cuanto a actividad física, y recordar la importancia que tiene el realizar un trabajo interdisciplinario hacia otras especialidades, y como hacemos también en el ámbito de la cardiología, junto con los cirujanos hemodinamistas, los especialistas en multiimagen, y otras especialidades, que es la que me toca de congénitas, pero siempre bajo la coordinación de la clínica de aorta, que tiene una gran experiencia en el manejo y seguimiento de estos pacientes. Disculpen si me pasé con el tiempo, no llevé el registro, pero bueno, a todos muchas gracias por la atención. No, perfecto, María, excelente tu presentación, muy clara. Continuando con la charla, bueno, para terminar, la doctora Mariana Dvorchikov. Ella es directora del Consejo de Cardiología Genética de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es la jefa de la sección de arritmias y electrofisiología infantil del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y es experta universitaria en genética y genómica médica. Nos hablará sobre los diferentes estudios genéticos en las diferentes canelopatías y el síndrome de Marfan. Bueno, Mariana, cuando quieras, puedes ya... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta invitación, y para mí es un honor hoy estar acá compartiendo esta charla con tantos amigos y prestigiosos colegas. Ok. Bueno, me gustaría que a lo largo de esta charla podamos brevemente decir qué es un estudio genético, qué utilidad clínica tiene concretamente hoy en las canalopatías y en el síndrome de Marfan, y finalmente discutir los beneficios y las limitaciones que hoy un estudio genético tiene en cardiología. Y voy a definir un estudio genético como el uso rutinario del estudio del ADN, que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, identificar la variación genética y vincularla a un fenotipo o a una enfermedad, y por otro lado, además, dilucidar cuáles son los mecanismos moleculares que están alterados por la variación de la secuencia y que en consecuencia entonces
producen una enfermedad. Y simplemente para recordarles que el ADN es una molécula muy famosa, pero la pongo acá, es una molécula gigante que es el manual de instrucciones para que fabriquemos todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y que esta molécula gigante está compuesta a su vez por 3.000 millones de 4 moléculas muy chiquititas: adenina, timina, citosina y guanina. Y que nosotros recibimos 2 moléculas, una de mamá y una de papá. Ambas tienen exactamente la misma información. Y es decir, que nosotros tenemos copias dobles de todo. Y que además, esta información, la secuencia en la que esta información se ordena, sabemos que tenemos que ser 99.9% idénticos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que tener la misma letra en el mismo lugar. Sin embargo, hoy sabemos que hay variaciones, 0.1% en este ADN, y sabemos que no todas estas variaciones son malas. Algunas letras o nucleótidos cambian para determinar nuestra apariencia, otros cambios determinan nuestra respuesta a drogas, mientras que otros cambios directamente pueden ser responsables de producir una enfermedad. Y como bien decía la doctora Elizari, más aún lo que la genética nos ha enseñado es lo que subyace a lo que nosotros conocemos en la clínica, y es que en estas enfermedades que hoy nos convocan, las canalopatías y el síndrome de Marfan, estas enfermedades siguen un patrón de herencia que llamamos autosómico dominante. Esto quiere decir que cuando una persona está afectada, es decir, que tiene un cambio genético responsable de su enfermedad, la probabilidad de que transmita ese cambio a su descendencia es del 50% sin importar el sexo. Esto es lo que está escrito en los genes, pero además sabemos que esto se acompaña de cuadros clínicos diferentes, incluso dentro de una misma familia, y es lo que llamamos fenotipo, y que se caracterizan por 2 cosas: penetrancia, es decir, todas las personas de la familia que tienen la variante patogénica o mutación van a presentar o no la enfermedad en algún momento de su vida. Y otro concepto importante es la expresividad, que tiene que ver con la severidad. Es decir, que hay personas de la familia que tienen la misma variante genética patogénica, algunos presentan la enfermedad de manera más severa y otros más leves. Y todo esto es un campo de estudio sumamente interesante. Y es muy importante que hablemos de estudio genético en estas 2 entidades, las canalopatías y el síndrome de Marfan, porque además continúan siendo una importante causa de muerte súbita cardíaca en personas jóvenes. Permítame decirle que SADS tiene que ver con las canalopatías, las fibrilaciones ventriculares idiopáticas, como mencionaba el doctor Santiago Rivera, vinculadas al Brugada, pero también las disecciones aórticas. Entonces, es muy importante para nosotros, como médicos, poder encontrar herramientas que nos permitan enfrentarnos antes a estos pacientes. Y es por esto que los estudios genéticos se están convirtiendo cada vez más en una herramienta más, además de las imágenes, los electros y toda la electrofisiología, para el diagnóstico y el pronóstico de nuestros pacientes. Fíjense que el último consenso de todas las sociedades, digamos, de electrofisiología de nuestro planeta, en el que tuve el honor de participar recientemente, subrayan la importancia que los estudios genéticos tienen, tanto en el diagnóstico, en el pronóstico, pero también como la importancia terapéutica en las canalopatías, especialmente UT, CPVT y Brugada, y también en el Marfan. Y quiero mostrarles esto acá en amarillo, porque el consenso subraya que
esto es así en el caso índice o probando. Y quiero entonces definir con ustedes lo mismo para Marfan, para aneurismas, ya sean sindrómicos o no, que llamamos caso índice vinculado a la cardiología y a la genética. Y llamamos caso índice o probando al miembro de la familia más afectado. Y esto es importante porque determinar quién es la primera persona que se va a realizar el estudio genético maximiza nuestras posibilidades de interpretar las variantes genéticas que encontremos. Porque si a esta persona el estudio genético le da positivo, nos va a permitir el estudio en cascada familiar. Y en este momento, quiero que también, esta es una de las slides que ustedes recuerden, es uno de los más importantes tal vez, que recordemos que cuando estamos atendiendo pacientes con canalopatías que ya tienen el diagnóstico o con Marfan, la unidad de cuidado es la familia y que es muy importante que pensemos entonces en este sentido. Y por eso, cuando nosotros obtenemos un estudio genético positivo en el miembro más afectado, nos va a permitir hacer un estudio en cascada familiar que nosotros llamamos estudio genético predictivo y que va a tener un impacto muy importante, especialmente en aquellos miembros familiares que no muestren ningún signo o síntoma de la enfermedad, es decir, que tengan un fenotipo negativo. Porque aquellos que resultaran positivos, sabemos que tienen riesgo de en algún momento de su vida desarrollar la enfermedad, les vamos a indicar un seguimiento longitudinal de por vida. En algunos de ellos incluso podemos indicar un tratamiento preventivo. Les vamos además a asesorar, como decía la autora Elizari, que tienen riesgo de transmitir la misma mutación a su propia descendencia, mientras que en aquellos que no presenten signos o síntomas de la enfermedad y el estudio genético sea negativo, no es necesario el seguimiento longitudinal ni el riesgo de transmisión a la descendencia. Y esto es otro aspecto, uno de los aspectos más poderosos del estudio genético. Imagínense ustedes en la práctica cotidiana enfrentando un paciente con una canalopatía o con un Marfan, con un fenotipo poco extendido, y que ustedes le pueden decir a un familiar que no tiene ni va a tener esta enfermedad. Es increíble, mientras que también, si lamentablemente da positivo, hay muy pocas veces en cardiología que nosotros nos enfrentamos a un paciente que no tiene nada, pero que sabemos que tiene el riesgo de tener una enfermedad potencialmente mortal. Por ejemplo, muchas veces los pacientes con síndrome de QT prolongado o canalopatías son pacientes que se presentan con síncopes y que muchas veces estos síncopes se acompañan de convulsiones hipóxicas y muchos de ellos lamentablemente son diagnosticados durante muchos años como convulsiones. Esta es una paciente de 15 años que tenía síncopes de esfuerzo, en la cual el estudio genético nos permitió detectar una variante patogénica en el gen KCNQ1, que es el gen responsable del síndrome de QT prolongado tipo 1. Con lo cual, descartamos que tenga epilepsia, confirmamos la presencia de un QT tipo 1, sabemos, como dijo el doctor Rivera, que estos pacientes responden muy bien al tratamiento con beta bloqueantes, pero pudimos además decirle que no puede hacer natación competitiva porque los eventos durante la natación en el QT tipo 1 son 10 veces más frecuentes que en cualquier otro subtipo de QT. Con lo cual, además, el estudio genético nos permitió subclasificar la enfermedad. Más aún, su hermano pequeño de 12 años tenía un electrocardiograma Holter, ergometría normales. Pero sabemos, gracias al diagnóstico molecular, que hasta un 33% de los pacientes familiares, de los que están afectados con QT, pueden tener estudios con QT, electrocardiogramas con QT normal. Es decir, que el valor predictivo negativo de los estudios complementarios en este grupo de pacientes no es muy alto, pero sí lo es el estudio genético.
porque al no detectar la variante, podemos decirle a esta familia que este chico no va a tener la enfermedad familiar. Lo mismo nos pasa, pasando ahora rápidamente al tema del síndrome de Marfan. Todo lo que se ha dicho hasta acá, debemos también recordar que muchos de estos pacientes por los aneurismas y disecciones agudas, especialmente los no sindrómicos, muchas veces son causa de muerte súbita y que realmente el único tratamiento que tenemos es la reparación profiláctica del aneurisma. Pero muchas veces estos pacientes son difíciles de detectar y por eso es importante encontrar nuevos biomarcadores que nos ayuden a definir cuándo es óptimo el tratamiento invasivo. Y en los pacientes con enfermedades, con aneurismas de la aorta torácica, tenemos un amplio espectro. Desde aquellos en los que, como en el síndrome de Marfan, podemos encontrar en un gen un cambio genético, un cambio de un nucleótido que determine toda la enfermedad, hasta los aneurismas de la aorta torácica no sindrómicos, en los cuales hoy pensamos que hay mecanismos poligénicos, es decir, distintas variantes en distintos genes, que de por sí ninguna es patológica, pero que sumadas pueden llevar un cuadro clínico similar. Es lo que nosotros llamamos entonces, y estas son palabras que vamos a escuchar cada vez más en cardiología, los scores de riesgo monogénicos, pero también los scores de riesgo poligénicos que pronto vamos a estar en condiciones de poner como una herramienta en nuestra práctica. En suma, nosotros sabemos hoy que los pacientes con aneurismas de la aorta torácica sindrómicos tienen más del 95% de posibilidades de tener una variante patogénica, ya sea en fibrilina, como causa del síndrome de Marfan, pero también el Loeys-Dietz y el Ehlers-Danlos tienen a su vez alteraciones en otros genes que los caracterizan. Y esto nos permite hacer un diagnóstico diferencial de certeza, aunque también es importante decir que hay un pequeño grupo de pacientes con aneurismas de la aorta torácica no sindrómicos que pueden tener variantes patogénicas en estos genes. Y en aquellos no sindrómicos, el estudio genético tiene menos probabilidades de encontrar una variante. Sin embargo, cuando la encontramos, esta es muy importante, ya que hoy sabemos que ciertas mutaciones en ciertos genes pueden hacer bajarnos el umbral quirúrgico para para la indicación de la cirugía. Es decir, en suma, que la información genética en los pacientes con aneurismas de la aorta torácica, sindrómicos o no sindrómicos, podrían ser una herramienta muy importante para la indicación quirúrgica, es decir, para la indicación de la reparación profiláctica, bajando mucho el umbral en cuanto a los diámetros. Y quiero terminar diciendo que yo celebro un montón que nuestros colegas, que hoy estemos hablando de esto, pero no es casualidad. Hace muchos años, yo desde el año 2003 trabajo en esto, pero lo que hoy está haciendo que la genética y la genómica tengan un impacto concreto es un avance tecnológico. Hoy podemos en 5 minutos preparar, secuenciar y analizar el genoma entero de una persona a un costo muy bajo, cuando antes, hace muy poco, antes del 2015, 2014, tardábamos mucho y era muy caro. Esto trajo como consecuencia hoy que tengamos mucha información genética de muy buena calidad, pero que sea difícil de interpretar. Y muchas veces los estudios genéticos hoy encuentran variantes que no entendemos muy bien si están o no vinculadas a la producción de la enfermedad, lo que llamamos el problema de las variantes de significado incierto. Nosotros utilizamos muchas herramientas para caracterizar una variante genética y vincularla o no al fenotipo, y como bien dice el consenso, muchas de estas variantes pueden ser reclasificadas a patogénicas o a benignas o permanecer en el limbo de las variantes de significado incierto, siempre con equipos multidisciplinarios
que incluyan un cardiólogo con experiencia en cardiología genética. Nosotros sabemos hoy que distintas variantes pueden afectar el fenotipo, y finalmente, para contarles un poquito nuestra experiencia en Argentina, hoy tenemos más de 300 pacientes que los dividimos en 4 grupos para facilitar su estudio. 140 son casos índices, el resto son sus familiares, pero los dividimos en miocardiopatías, arritmias, paros cardíacos recuperados y aortopatías, y a los familiares en fenotipos positivos y negativos. La mitad casi fueron varones, la edad promedio coincide con la del diagnóstico de estas enfermedades, pero lo que les quería mostrar es que, digamos, con nuestro trabajo en equipo hemos logrado reclasificar, fíjense, en el grupo de las arritmias, muchas variantes de significado incierto, ya sea a benignas o a patogénicas. Lo mismo sucedió con el grupo de paro cardíaco y de aortopatías, que tenemos menos pacientes por el sesgo de nuestra enfermedad, de nuestra especialidad. En suma, la genética hoy es una herramienta poderosa, porque cuando el caso índice es positivo, no solo confirma el diagnóstico, permitiendo el diagnóstico diferencial, estableciendo en muchos casos el pronóstico y guiando el tratamiento, sino que permite el estudio en cascada familiar, como ya hemos mencionado antes. Yo quisiera que de hoy quede la idea de que si un paciente tiene diagnosticada una canalopatía o una enfermedad de la aorta torácica sindrómica o no sindrómica, debe tener al menos una consulta de asesoramiento genético, luego de la cual el paciente puede o no determinar si va a continuar con el estudio genético, ya que la información genética es muy importante, nos sirve a nosotros porque tiene como objetivo disminuir la frecuencia de muerte súbita, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y en breve, no tengo dudas, que las terapias génicas y la farmacogenética va a impactar muchísimo en nuestra actividad, y así como la posibilidad del diagnóstico genético preimplantatorio de muchas de estas condiciones. Muchas gracias. Mariana, muchas gracias. La verdad que espectacular lo que escuchamos en todas estas presentaciones. Fue un placer escucharlos a todos. La verdad es que no daba ganas de frenarlos. Veíamos que nos estábamos yendo de tiempo, pero era muy, muy interesante, y creo que nos va a aportar mucho a todos los que estuvimos escuchando esto hoy. Yo la verdad que me quiero poner a hablar con todos, tengo un montón de preguntas y cosas. No me quiero quedar hasta cualquier hora de la noche. No sé si alguno de ustedes, chicos, quiere arrancar, o arranco preguntándole a los expositores. No, le dejamos espacio a los panelistas para que puedan hacer alguna pregunta. Veo que en el chat estoy ahora viendo solamente excelente para todos. Así que bueno, podés, Paz, si querés hacer una pregunta, después lo dejamos a Marcos a ver si está interesado también. Por supuesto. Marcos, ¿tenés buena conexión ahora? ¿Querés arrancar vos? Por momentos, no, dale, tranquilo. Bueno, nada. Bueno, nada, a mí, si querés Laura y Santiago también prendan su cámara. En realidad quería empezar, le voy a preguntar, empiezo por Amalia, pues justo Santiago perdió la conexión. Empiezo por Amalia, y la verdad que bueno, tenemos el placer de trabajar juntas, yo coordinando un poco todo eso de genética, ¿no? de aortopatías en el ICVA, y la realidad es que esto del trabajo interdisciplinario es una de las cosas por la que más veníamos luchando, y todos hablan del Heart Team en valvulopatías, el Heart Team, y ahora el Heart Team es nuestro Aorta Team, que en las últimas guías del año pasado ya fue categorizado, ¿no? Porque las guías americanas lo han puesto para discutir todos estos pacientes. Entonces, la verdad, Ama, que lo que nos pasa todo el tiempo es que en estos pacientes jóvenes, sobre todo, que vienen con aortas dilatadas, nos cuesta tomar la decisión del momento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si bien las guías estandarizan operar a estos pacientes en 55 milímetros, sabemos que por ahí no podemos demostrar, sobre todo por estar en este país, que son pacientes con aortopatías hereditarias, pero sabemos que por ahí los tenemos que operar antes. Bueno, ¿cuál sería el manejo de estos pacientes que nosotros son jóvenes, que sospechamos porque tienen una aorta de 48
milímetros. ¿Qué sugerirías vos al cardiólogo hacer con ese paciente? ¿Cuál sería su seguimiento y cuándo te parecería que podíamos empezar a pensar en la decisión quirúrgica, que entiendo va a ser a partir de una aorta TIM, por supuesto? Excelente, Paz. Bueno, yo también agradezco poder trabajar en conjunto. Imagínense Paz, lo estricta que es también y no se le escapa en la valoración de imágenes cuando los pacientes están en una situación de riesgo. Fundamental que no hice hincapié en los antecedentes familiares y si ya hay disección, eso es un semáforo rojo cuando estamos frente a un paciente que también tiene dilatada la aorta. Y yo creo que acá el seguimiento, como dije, ¿no? Si el eco nos orienta ya en el tamaño de aorta, nos confirma la tomografía o la resonancia, y creo que estar en un PERI 50 nos tiene que hacer abrir los ojos y pensar que preventivamente nuestros cirujanos, cuando pueden hacer el reemplazo de la raíz, preservando la válvula aórtica como técnica de Tyrone David, es fundamental no llegar tarde, no llegar a una situación donde esté afectada ya la función de la válvula, y que por supuesto hay consideraciones o situaciones especiales, aportando la genética. Si nuestro paciente es sindrómico, como ocurre en el Los-Dietz o en el Turner, sabemos que lo hacemos precozmente porque el riesgo de disección es mayor, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y preventivamente lo hemos hecho en pacientes mujeres fértiles que están con deseo de embarazarse, más allá de la transmisión hereditaria que la patología tiene, donde el valor de corte para intervenirla son los 45 milímetros. A esto lo más prolijo siempre es indexar, porque sabemos que hay superficies corporales, tamaños y edades que lo ameritan, pero para que la audiencia quede con un concepto de corte, yo establecería que los 50 milímetros nos tienen que alarmar o preocupar siempre para avanzar en la conducta como término general. Gracias, Ama. Y yo creo que no tenemos que tener miedo a la cara del cirujano cuando le digamos que vamos a operar un paciente en 50 milímetros, ¿no? Porque la verdad que la evolución de ese paciente y el contexto en el cual está nos hace pensar que la evolución no va a ser la mejor, y por eso decidimos en una aorta TIM a veces operar esos pacientes. Ya que estamos, Mariana, la verdad es que, bueno, me gustaría preguntarte 1000 cosas, pero la verdad es... sí, dale. Perdón, ya que la tenemos a Amalia con el tema de Marfan, perdóname que te interrumpa. Primero, felicitaciones a todos, la verdad que muy, muy bueno. Amalia, vos pusiste como parte del tratamiento la propender a los hábitos de vida saludable, y en ellos mencionaste el ejercicio. En general, lo que hacemos mayoritariamente cardiología clínica cuando recibimos a estos pacientes, generalmente jóvenes, nos preguntan por la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio un poquito más importante que el de mantener un poco el buen estilo de vida. ¿Qué limitaciones tienen los pacientes con enfermedad de Marfan? Por supuesto, aquellos que están fuera de lo que sería el parámetro quirúrgico, ¿no? Mira, en principio, bueno, un poco si fuera la respuesta concreta y directa, evitar el ejercicio isométrico, es decir, todo lo que signifique aumento de peso, su propio peso, o muchas veces esta inquietud que tienen los adolescentes de levantar peso en el gimnasio, sería lo que nosotros de alguna manera proscribimos, y en cambio sí incentivamos la actividad aeróbica. Y hablando en equipo interdisciplinario, sin dudas considerar las deformaciones esqueléticas, el riesgo de luxación que tienen, y con eso, junto con la opinión del traumatólogo, promover el ejercicio, pero que tampoco los ponga en una condición de daño. Pero me parece que el concepto que tenemos hoy los cardiólogos para cualquier patología que abordemos, lo puntualizó también Santiago hoy en su presentación, y lo mismo Mariana, me parece que tenemos que estar en la actitud de promover y saber orientar, pero no alejarnos de esa prohibición de ejercicio que existía décadas anteriores. Bien. Bueno, tal cual, para seguir con lo que estamos charlando, por eso iba para el lado de Mariana, y digo, lo que nos pasa todo el tiempo es que a todos los pacientes que tienen jóvenes, con una aorta dilatada, y que tienen extremidades un poquito largas, y hasta ahí, son todos Marfan. Tengo decenas de pacientes que llegan de cualquier lado con el mote de Marfan, sin saber que son Marfan, sin cumplir todos los criterios siquiera de Marfan, pero como tienen la aorta dilatada y son un poco más laxos, un poco más altos o flacos, o un pectus, son Marfan. Entonces, la verdad que me parece que el pronóstico es diferente en las aortopatías, como vos lo mencionabas,
Entonces, me gustaría saber, a la hora de decidir, primero el consejo que vamos a recomendarle, como vos bien dijiste, el consejo genético a todos nuestros pacientes, y eso nos va a súper orientar. ¿Qué le pedimos como estudio genético? ¿Qué les decimos y qué les decimos que les va a aportar a ellos? ¿Va a servir en todos los casos el genético? Bueno, gracias, Paz. Es una pregunta muy interesante y también es una pregunta que me parece que no tiene una única respuesta correcta. Creo que estamos en un camino, creo que todos estamos aprendiendo y yo creo que con los estudios genéticos está pasando y va a pasar lo mismo que ha pasado cuando nosotros en nuestra especialidad incorporamos nuevas tecnologías. Pasó con la resonancia, que al principio nos costaba un poco a todos entender de qué se trataba, para qué servía, cómo era, no entendíamos nada, y de a poco la resonancia, si bien, por ejemplo, yo no tengo ni idea cómo interpretar una, pero sé cuándo la tengo que pedir y sé que tengo que derivar a mi paciente. Yo creo que los estudios genéticos están creciendo, están madurando y nosotros como médicos, como cardiólogos, les estamos perdiendo el miedo porque se trata de un lenguaje complejo, difícil de interpretar, y a ninguno de nosotros nos gusta pedir algo que después no sabemos si nos va a embarrar la cancha en definitiva o nos va a aportar algo para manejar a nuestro paciente. Entonces, dicho esto, nosotros hoy, por ejemplo, y respondiendo entonces a otra parte de tu pregunta, yo creo que cualquiera de estos pacientes se puede beneficiar de un estudio genético. Ahora, hoy tenemos algunas limitaciones que son los costos del estudio y su interpretación. Porque, por ejemplo, si vos tenés un paciente con una dilatación de la aorta ascendente, joven, un poco laxo, y el estudio genético te da negativo, 95%, 98% de posibilidades de que ese paciente no sea un Marfan, no sea un Loeys-Dietz ni un Ehlers-Danlos, o sea que el valor predictivo negativo es muy alto. No quiero decir con esto que hay que pedírselo a todos, creo que estamos todos creciendo, todos madurando y de a poquito vamos entendiendo, y también a medida que los estudios genéticos se están incorporando a nuestra práctica, están disminuyendo los costos, que también es un factor importante que tenemos que tener en cuenta cuando lo pedimos. Más allá después de las cosas, digamos, de otros impactos. Y quería decir una cosita más. Bueno. Pero hay una pregunta que yo sé que por ahí se sale un poco de tu expertise, pero estaban preguntando del público, porque hablaron del embarazo en el Marfan, que un poco Ama contestó esa pregunta. Sí. Pero también hablaban del estudio genético fetal, ¿no? Y del consejo genético y del consejo de embarazo a la hora de estos pacientes que tienen estos diagnósticos. No sé si se está haciendo acá, ¿no? El diagnóstico fetal genético. ¿Sabes algo de eso con respecto a ortopatías o a canalopatías incluso? Sí, por supuesto. A ver, el tema es el siguiente. Bueno, Amalia lo mencionó muy bien y la verdad que yo celebro que Amalia lo haya mencionado, porque nosotros desde la cardiología infantil vemos pacientes por ahí, chicas jóvenes que se operan, que después nosotros desde la cardiología infantil pensamos en el seguimiento y en el embarazo, y por ahí se embarazan sin tener las precauciones adecuadas. Por ejemplo, no es lo mismo que se embarace una paciente con Marfan que una paciente con un Loeys-Dietz, con una alta incidencia de rotura uterina y de riesgo de embarazo. Entonces, ahí me parece que un estudio genético es muy importante y el asesoramiento. Nosotros no lo llamamos fetal. Cuando vos haces un diagnóstico intraútero, ese paciente ya tiene o no tiene la enfermedad. Nosotros nos dedicamos al diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, que se fecundan óvulos con espermatozoides y se sacan 5 células en estadio o 3 células en estadios. Esto ya se hace para otras enfermedades. Y siempre y cuando
la mamá o el papá sean positivos, y ahí entonces se busca esa variante en esas celulitas y la pareja decide implantar el óvulo fecundado que no porta la mutación. Es caro, es muy caro, pero se puede hacer. Gracias, Mariana. Bueno, nos podremos quedar toda la noche. Yo tengo una pregunta para Santiago, no sé si alguien quiere. En realidad me gustaría preguntarle con respecto a las canalopatías, lo que más necesitamos los clínicos, ¿no? Digo, bueno, ¿cuándo sospechamos esa canalopatía? Y con el tema de la medición del QT, el QT corregido, medimos el QT en ejercicio. Bueno. Lo derivas a Santiago. No, la realidad es que hay que tenerlo siempre en la cabeza, el tema de las canalopatías, porque es muy fácil llevarse puesto el diagnóstico. Y en los casos, a ver, tenemos diferentes escenarios donde las tenemos que pensar. En los casos de muerte súbita, obviamente no son alrededor del menos del 10% de los casos la causa, porque el 90% se lo lleva en enfermedad coronaria, pero bueno, cuando no es la enfermedad coronaria realmente lo tenemos que contemplar a su vez como a las miocardiopatías, ¿no? En los casos de síncope es donde más relevancia toman, porque el síncope, y sobre todo el síncope de origen indeterminado, donde más importancia tenemos que tener, y no comernos el diagnóstico de una canalopatía, y sobre todo no confundir los cuadros vasovagales con canalopatías, que eso es frecuente que ocurra. Y después están los casos asintomáticos, pacientes que vienen a un control cardiológico, y es de buena práctica a veces buscar en el electrocardiograma que nos deja dudas, aquel electrocardiograma con repolarización precoz. La repolarización precoz es interesante porque muchas de estas canalopatías están incluidas dentro de síndromes que se llaman síndromes de elevación del punto J, ¿no? Que es un poco como una bolsa de gatos, pero uno ve una repolarización precoz en el electrocardiograma y realmente tiende a decir esto es algo benigno, porque siempre todos nos criamos en la cardiología donde la repolarización precoz es benigna, pero después con el correr del tiempo pasó un poco como con las extrasístoles, lo de la repolarización precoz. Nos dimos cuenta que en realidad no tiene mucho de benigno, y hay varios trabajos que ya muestran cómo aquellos pacientes que tienen repolarización precoz, incluso en deportistas, tienen mayor incidencia de eventos de taquicardia y fibrilación ventricular. Entonces creo que en el electrocardiograma que nos llama la atención tenemos que hacer derivaciones altas, tenemos que pasar a la ergometría, siempre medir el intervalo QT. El intervalo QT tiene que ser una práctica habitual, punto. No podemos medirlo solo en algunos casos, tiene que medirse siempre. Y en la ergometría, no comerse el chasco de aquellos pacientes que tienen un intervalo QT normal. Recordemos que muchos síndromes de QT prolongado tienen intervalo QT normal en reposo, y por eso existe el test de epinefrina, para justamente ponerlos en una situación donde aquellos, por ejemplo, que tengan síndrome de QT tipo 1, veamos en el máximo esfuerzo, que en realidad no tiene un comportamiento fisiológico, sino que no se acorta o incluso se puede llegar a prolongar el intervalo QT. Así que la ergometría es otro factor o otro punto donde nosotros tendríamos que estar haciendo evaluaciones de los intervalos. Y por supuesto en aquellos pacientes donde sospechemos, por ejemplo, un síndrome de Brugada, saber que contamos con los test farmacológicos, como el mejor de todos es la Agmalina lejos, pero la alternativa ante la falta es la flecainida. Así que eso es un poco englobando esto. ¿Podría hacer una pregunta a Laura, la doctora Dragonelli? Cortito, que me digas 4 tips que no pueden faltar o que debemos tener en cuenta para seguir el estudio de un paciente con sospecha de Fabry y seguir con un eco y evaluar si tiene hipertrofia, y una resonancia para seguir los pasos, como para el cardiólogo clínico sepa, a partir de aquí hay una sospecha y no puede faltar continuar el estudio y no terminar en una evaluación clínica y un simple electrocardiograma. Sí, básicamente lo que tenemos que pensar es que están más afectados los hombres y las mujeres, pero que esto hasta ahora era un mito, ¿no? La mujer está demostrado que también está afectada. Exacto. Justamente en el trabajo que hicimos nosotros vimos que había mujeres jóvenes de
de 20 años aproximadamente que no tenían hipertrofia y sin embargo tenían realce. O sea, el realce nos estaba diciendo que ese tejido tenía fibrosis y estaba afectado. Entonces eso se abrió y cambió la perspectiva, porque antes decíamos, bueno, por ahí venía el padre muy florido el cuadro y venía a hacerse una resonancia y la hija lo acompañaba y no le pedían ningún estudio a ella, cuando en realidad es el diagnóstico precoz parte de eso. Por ahí a los 20 años, una chica asintomática, bueno, el que tiene la posibilidad de hacerle un mapping, que es un estudio sin contraste, sería ideal. Y si no, empezar a hacer un eco, ver. Generalmente son pacientes que empiezan primero con la neuropatía, las acroparestesias, con ese cuadro, y después más adelante, después de los 20 años, se agrega el corazón y se agrega la parte nefrológica, la neurológica, ¿no? Pero principalmente si encontramos un hombre joven, con un PR corto y con una hipertrofia, que la hipertrofia, ojo que no, el punto de corte no serían los 15, sino que ya serían los 13 milímetros en el Fabry, no es como lo clásico de las guías. Entonces, con unos 14 milímetros en un paciente joven que tiene algo de esta clínica que decíamos anteriormente, eso sí, ya sería una red flag para pensar y decir, bueno, a este paciente habría que estudiarlo. Si eso le hago la ecografía me da una hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica concéntrica, sin obstrucción al tracto de salida, porque la mayoría no tienen obstrucción al tracto de salida, eso pasa, tienen dilatación, a veces leve, pero tienen dilatación de la raíz aórtica. Si me encuentro con eso, bueno, le pido una resonancia, la resonancia la pido con contraste, si le puedo hacer para ver fibrosis, y si le hago con mapping, mucho mejor. Eso sería más o menos lo que seguiríamos en la parte cardiológica. Excelente. Bueno, ya creo por el tiempo que podíamos ir cerrando. Nuevamente, en nombre de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, el agradecimiento a los panelistas y a los expositores, excelente, muy conciso, datos clínicos excelentes, el agregado de las imágenes, la genética, la doctora Gorchikov muy clara con datos, siempre un tema tabú para nosotros, pero con un campo muy amplio. También Santiago, excelente tu exposición, respetando los tiempos, así que les agradezco a todos, nuevamente agradecerles en nombre de la sociedad, y bueno, gracias y esperemos encontrarnos en alguna otra reunión para tratar algún otro tema. Un aplauso para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias también a todos los que estuvieron presentes en la reunión.